Bueno, apreciados estudiantes, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra tercera y última webconferencia de este periodo 16-4. Como ustedes han podido ver, ya nos encontramos en la fase 4, denominada diseño metodológico y divulgación del anteproyecto. Nos faltaría solamente la fase 5, que es la divulgación del anteproyecto. Entonces, quiero recomendarle, por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta que se tengan, la escribimos en el chat. Uno de nuestros docentes van a estar dando respuesta a estos interrogantes. En la medida que nos quede tiempo finalizando la webconferencia, pues estaremos también pues, dejando un espacio para preguntas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra webconferencia. Por favor, Sofe, siguiente. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera webconferencia. Por favor, me confirman, todos me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien, Sí, profe. Leonor, muy bien. Bueno, perfecto. Sí, Muchísimas gracias. Perfectamente. Gracias, muy amables. Bueno, les decía, sean todos bienvenidos entonces a nuestra tercera webconferencia. Esta es una webconferencia dedicada a explicarles los contenidos de la fase número 4 sobre el diseño metodológico de su investigación. Y también al final, vamos a referirnos también a la fase número 5, que además es la fase final. Como ustedes conocen, esta fase número 4 de diseño metodológico ya inició el pasado 8 de noviembre. La fecha de finalización va a ser el 28 de noviembre. Y bueno, esta es una fase que consta, como les decía, consiste realmente en que ustedes puedan seleccionar su enfoque de investigación, que puedan realizar el diseño metodológico de su investigación, con un valor, eso sí, de 125 puntos. Fíjense que ya van aumentando los pesos de las evaluaciones. Por tanto, hay que trabajar con tiempo. Ahora, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Bueno, si me colabora con la siguiente diapositiva, mi profe, por favor. Bueno, ha llegado el momento, como les decía, ¿ustedes qué es lo primero que tienen que hacer ahora? Bueno, primero leer todos los textos de esta unidad. Y como les decía, recuerden que el proyecto de investigación realmente es un engranaje perfecto, ¿verdad? Donde todas las partes están íntimamente relacionadas. Ya ustedes delimitaron su tema, plantearon su problema de investigación, sus objetivos, han también definido sus principales conceptos en ese marco teórico, a partir, por supuesto, de esa revisión de antecedentes que hicieron. Y entonces ahora llegó el momento de seleccionar cuáles son esos métodos con los que ustedes van. Los métodos son los caminos para realizar una investigación. Por tanto, ahora ustedes tienen que determinar esas metodologías. Por eso lo primero que tienen que hacer después de leer los textos de la unidad realmente es pasar a realizar un cuadro comparativo sobre los paradigmas de la investigación científica. Después de ese cuadro, entonces sí pasan a diligenciar su anexo, ¿verdad? Ese anexo en el que ustedes sí van, a partir de tener claridad ya sobre qué cosas son los paradigmas y qué son los enfoques, van a argumentar cuál va a ser realmente el enfoque de su investigación. Recuerden, no se pueden confundir paradigmas y enfoques, ¿sí? Recuerden que los paradigmas, que son los que yo les voy a explicar a continuación, son realmente los modelos de comprensión de determinada realidad de investigación. Mi profe, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Vamos a ver la siguiente. Entonces, como les decía, ¿qué cosa es un paradigma? Porque recuerden, deben empezar por ahí. Cada uno, y este sí es un trabajo individual. Por supuesto, la fase 4 es como todas las anteriores, grupal, colaborativa, pero la realización del cuadro comparativo de los paradigmas, esa identificación de los paradigmas y su contrastación, su comparación,
es absolutamente un trabajo individual, ¿verdad? Entonces, cada uno incluso tiene que subir al foro ese cuadro comparativo. Vamos a repasar qué son los paradigmas, porque además hasta ahora he visto que muchos estudiantes me confunden paradigmas y enfoques, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué cosa es un paradigma, porque por ahí debemos empezar. Un paradigma, les decía, es un modelo, ¿de acuerdo? Evidentemente es un modelo de comprensión científica de determinada realidad, ¿de acuerdo? En ese sentido, han existido por excelencia dos grandes paradigmas. Por un lado, el paradigma positivista y por otro, el paradigma interpretativo. Esos son los dos grandes paradigmas. Nosotros vamos a sumar un tercero, ¿verdad? Que es el paradigma sociocrítico o crítico, propio de la teoría crítica. Ahora bien, vamos a realmente comenzar diciendo cuál es la importancia de los paradigmas. Vale. Yo quiero decirles que siempre en la práctica científica nosotros nos enfrentamos a la explicación, la comprensión de determinadas realidades. Lo que pasa es que lo podemos hacer de una forma o de otra, ¿sí? Evidentemente, el paradigma lo que me brinda es, evidentemente, es la forma de yo poder acercarme, bajo qué presupuestos acercarme a entender esa realidad. Cuando nosotros decimos que un paradigma es un modelo, estamos hablando de que es una propuesta de comprensión de una realidad. ¿A partir de qué? A partir de una delimitación de un objeto de investigación, a partir también, evidentemente, de una manera de comprender esa realidad y de llegar a determinados resultados científicos. Entonces, en ese sentido, incluso, las comunidades académicas generalmente comparten paradigmas, ¿sí? Paradigmas que han sido, como les decía, construidos en determinados también espacios y tiempos. Por eso es que nosotros aquí, en esta diapositiva, ¿qué decimos? Hablamos de las características relevantes de un paradigma. Por supuesto que los paradigmas se adscriben siempre a movimientos históricos concretos. No es, fíjense, eso es muy importante, no es un posicionamiento personal. Realmente es algo que se comparte por una comunidad académica, por un grupo, y por supuesto es un conjunto de prácticas científicas o de investigación. Es una manera de entender la investigación. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. De acuerdo. Entonces, en este sentido, siempre los paradigmas de investigación tienen dimensiones, ¿vale? Dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Vamos a ver cuál es la dimensión ontológica de un paradigma de investigación. Bueno, lo dice ontología, ser. O sea, la dimensión ontológica de un paradigma se refiere a identificar cuál es la naturaleza de la realidad que yo estoy estudiando, ¿vale? En el caso de la dimensión epistemológica es cuál es la naturaleza, cómo es la relación entre sujeto y objeto. Esto ahora lo vamos a entender muy bien cuando les presente los diferentes paradigmas, porque yo, cuando les hable de positivismo, voy a decirles cuál era justamente la noción del positivismo de la realidad y cómo concebía la relación entre sujeto y objeto de investigación. Y luego, y cuán diferente eso, por ejemplo, es del paradigma interpretativo. Y a partir justamente de establecer cuál es la naturaleza de la realidad estudiada, cómo es la relación sujeto-objeto, entonces, evidentemente, la tercera dimensión es la dimensión metodológica, que es cómo obtenemos el conocimiento, cómo se obtiene el conocimiento. Fíjense, la metodología de la investigación, cuando a veces nos hablan de metodología de la investigación, a nosotros nos parece que es muy difícil. Y realmente no es así. La metodología de la investigación es maravillosa porque es la que le brinda
realmente a uno como científico los caminos para investigar. O sea, para obtener el conocimiento ¿sobre qué? Sobre esa naturaleza de la realidad que yo quiero estudiar, sobre esa realidad, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo incluso aquí de relación sujeto-objeto, estoy hablando de que el objeto es la realidad a investigar y el sujeto soy yo, el investigador, ¿de acuerdo? Por tanto, la dimensión metodológica es todos los caminos que un investigador tiene que seguir para poder realmente llegar a conocer la realidad que está estudiando. Pasemos a la siguiente diapositiva. De ahí que, como les decía, realmente paradigmas de investigación existen varios, ¿no? Acá nosotros en las lecturas les estamos colocando los más importantes, los más significativos, ¿sí? De hecho, como les decía, los dos grandes son positivismo, el paradigma positivista y el paradigma interpretativo. Y luego, en el siglo XX, se suma el paradigma crítico que viene de la teoría crítica. Vamos a situarnos, porque a veces cuando escuchamos estos términos, positivista, interpretativo, crítico, no sabemos de dónde sale nada de eso. Nos vamos a situar, ¿sí? Históricamente. El positivismo es una de las formas, una de las corrientes filosóficas más importantes de la historia. Pero cuando surge el positivismo de la mano de Auguste Comte, surge en el siglo XIX. Sí, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Surge en el siglo XIX. El siglo XIX que fue el siglo por excelencia del desarrollo de las ciencias. Se conoce así como el siglo de las ciencias. ¿Por qué? Porque después del doble proceso de la Revolución Industrial y Francesa, recuerden, Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? Revolución Francesa, 1789. Bueno, ese doble proceso, chicos, modificó el mundo. La Revolución Industrial dotó al mundo de un nuevo modelo económico, el capitalismo industrial. La Revolución Francesa de un nuevo modelo político. ¿Sí? El modelo republicano de tripartición de poderes. Ahora, ese mundo de la doble revolución que va a emerger en el 19, el mundo de la modernidad, el mundo moderno, era un mundo que requería de conocimiento especializado. ¿Por qué? Porque el desarrollo capitalista industrial requería de un conocimiento muy especializado. Y eso hace que el siglo XIX sea un siglo del florecimiento de la ciencia. Por eso en el XIX es el momento del esplendor de la física, de la matemática, de la química, de las grandes invenciones, como, imagínense que en el XIX tenemos electricidad, en el XIX vamos a tener telégrafos, vamos a tener teléfonos. O sea, todas esas son grandes invenciones del XIX. Por tanto, el XIX es un siglo que necesita de mucho conocimiento. Es el siglo, además, en que una Europa muy analfabeta y rural pasa a ser una Europa muy citadina y, además, una Europa con niveles ya importantes de alfabetización. La educación primaria se masifica en ese momento. Por tanto, es un siglo de gran desarrollo científico. ¿Cuál es el paradigma que surge ahí? El positivismo. ¿Qué cosa era el positivismo? El positivismo partía de comprender que la realidad, tanto física como social, ¿de acuerdo? Era una realidad que tenía leyes de funcionamiento. La naturaleza tenía leyes de funcionamiento. Para los positivistas, la sociedad también tenía leyes. Y de lo que se trataba era de captar de una manera muy objetiva esas leyes de funcionamiento de la sociedad. Por tanto, lo que debía ser un investigador positivista era el paradigma positivista que concibe que de manera objetiva, sin ningún tipo de involucramiento subjetivo, el investigador tiene que captar las leyes de funcionamiento, explicar la realidad social, la realidad sobre todo de la naturaleza. Por tanto, ¿qué cosa era fundamental para un positivista? Partir de hipótesis.
Por eso también al positivismo se le conoce como paradigma hipotético deductivo, porque se parte de hipótesis. Claro. Hipótesis que se prueban, o sea, se prueba que esa hipótesis se explica el funcionamiento, la composición de esa realidad. Por eso, en el caso del positivismo, es tan importante la metodología cuantitativa, porque considera que los fenómenos de la naturaleza son cuantificables, son medibles, son mensurables. De ahí que evidentemente hay un privilegio de esa cuantificación, del método cuantitativo. Frente a esa manera positivista de investigar, donde se piensa que lo que hay que probar son hipótesis, captar leyes, hacerlo de manera objetiva, o sea, de manera mensurable, cuantificable, cuantitativa, viene el próximo paradigma, que es el paradigma interpretativo. A mí me gusta mucho mencionar siempre que para mí la gran figura del paradigma interpretativo es Weber, que dice, Max Weber, que dice, a ver, la realidad sobre todo social no se puede estudiar de la misma forma que se estudian las ciencias de la naturaleza, las ciencias exactas. Porque es que la sociedad no es más que la interrelación de los individuos en el tiempo y en el espacio. Pero los sujetos, los individuos, somos muy singulares. Y por tanto, quien investiga es un ser humano que está imbuido de ideología, de gustos, de fobias. Por tanto, diría Weber, la investigación científica, aunque pretende objetividad, es profundamente subjetiva. Y lo que hace el investigador sobre todo, si podemos pasar, bueno, ya hemos visto los 3 paradigmas, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Lo que hace el investigador sobre todo es, evidentemente, mírenlo acá, vean en esta comparación que les hacemos aquí, algunas de las características de ambos paradigmas, ¿sí? Fíjense que acá, por eso decimos que el fundamento del paradigma interpretativo es la fenomenología. O sea, evidentemente, ¿cuál es la finalidad de la investigación en un paradigma de interpretación o interpretativo? Comprender la realidad, pero sobre todo comprender los diferentes significados, las diferentes significaciones de esa realidad para los individuos que son nuestro objeto de estudio, la comunidad en la que yo estoy trabajando. Por eso el paradigma interpretativo es el paradigma por excelencia de las ciencias sociales. Y miren acá entonces cómo decimos que mientras el fundamento positivista tiene la finalidad de la investigación es explicar, predecir, verificar teorías, entender las leyes para regular los fenómenos, aquí no. Aquí estamos viendo las percepciones, evidentemente las acciones, las intenciones, ¿de acuerdo? Porque está claro entonces que en el caso del paradigma interpretativo, las técnicas, en diferencia del positivismo, que son esencialmente cuantitativas, aquí son esencialmente cualitativas. De hecho, si nosotros hablamos de que el positivismo es sobre todo hipotético deductivo, siempre parte de hipótesis que se van a probar, ¿sí? En el caso del método el paradigma interpretativo, el método sobre todo es inductivo. O sea, el mismo conocimiento de la realidad social va evidentemente haciendo que el investigador repiense los caminos de esa indagación, que los reelabore. Por tanto, es una investigación de naturaleza esencialmente cualitativa. Mientras la primera es cuantitativa, la segunda es esencialmente cualitativa. ¿De acuerdo? Por eso, nosotros estamos diciéndoles que ustedes, en dependencia de la naturaleza de su estudio, tienen que llegar a entender cuál es el enfoque más propicio, si un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo o un enfoque mixto.
En ese sentido, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, se suma un tercer paradigma, que es el paradigma sociocrítico o crítico. En el caso del paradigma crítico, lo importante es que llama la atención sobre el hecho de que uno no solo le basta comprender una realidad, sino que uno tiene realmente que transformar la realidad que estudia. Por eso en el paradigma sociocrítico, lo que es absolutamente fundamental, ¿vale? Es que ustedes, por eso de hecho los métodos ahí son de acción, participación, es que ustedes también no vean sencillamente a las comunidades que estudian como objetos de investigación, sino también esas comunidades se transforman en sujetos de la investigación. O sea, porque usted va realmente a trabajar para transformar esa realidad social. ¿De acuerdo? O sea, en el paradigma crítico o sociocrítico, la cuestión no solo es generar nuevo conocimiento, sino generar nuevo conocimiento para lograr una incidencia, no solo una comprensión de esa realidad, sino una transformación de esa realidad. Pasemos adelante. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que identificar los diferentes tipos de investigación. ¿De acuerdo? Existen diferentes tipos de investigación. Investigaciones descriptivas, explicativas, exploratorias, correlacionales. En ese sentido, una investigación descriptiva, sobre todo que tiene como propósito, pues identificar características, propiedades. Las explicativas, sobre todo, lo dicen, fíjense que los términos lo dicen, una va a describir. Por eso es que identifica características y propiedades. Otra va a explicar, realmente a mostrar por qué ocurren los fenómenos. Las exploratorias, que son sobre todo, lo dice también el término, son aquellas cuando, por ejemplo, usted tiene un tema de investigación que ha sido muy poco estudiado, que realmente su investigación va a ser pionera y va a sentar las bases para sucesivas indagaciones. Y, por supuesto, las investigaciones correlacionales que estudian las relaciones entre ¿qué? Entre las variables. Continuamos. Pero fíjense, es muy importante que ustedes identifiquen la naturaleza de su realidad para que sepan realmente cuál es el paradigma en el cual van a entender esa y cómo van a entender esa relación sujeto-objeto, sino desde la fría objetividad positivista o, por ejemplo, en el carácter, desde el punto de vista interpretativo, en un carácter donde ustedes son conscientes de que ustedes como sujetos también le imprimen una subjetividad al análisis de esa realidad. Ustedes tienen que ahí ver eso. Y por supuesto, a medida que ustedes logren determinar eso, pues podrán ver metodológicamente cuál es el camino idóneo para seguir con su investigación. Por eso, como les decíamos, hay diferentes tipos de investigación, hay diferentes formas de entender esa realidad. Luego, por supuesto, ustedes en la grabación pueden repasar estas diapositivas y pueden, bueno, pues, digamos, ver estos elementos en detalle. Pasamos a la siguiente. Por eso les decía que también, evidentemente, hay diferentes tipos de investigación. Hay investigaciones de índole más documental, en lo que ustedes sobre todo lo que quieren es hacer pues una evaluación de índole sobre todo más bibliográfico, o están aquellas investigaciones donde ustedes van a ir directamente a campo, o sea, donde ustedes de verdad van a trabajar con comunidades y van a poder ahí ver pues evidentemente esos fenómenos y van a poder evaluar todas estas cuestiones. Pasemos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, ahí es cuando ustedes tienen claro desde qué paradigma van a trabajar, si desde un paradigma sociocrítico, por ejemplo, quien va a hacer campo, yo les diría, va a trabajar directamente con comunidades, valoren, si no es que ustedes no solo quieren entender ahí la comunidad, sino que quieren además convertir a la comunidad en realmente protagonista de su investigación y ustedes quieren realizar una transformación social ahí. Entonces,
pues cada uno, en dependencia de la naturaleza de su investigación, tiene que llegar realmente a determinar todo esto, ¿sí? ¿Qué paradigma va a asumir? Y por ende, después de, obviamente, determinar el paradigma, tiene que ver cuál es el enfoque que va a ser, digamos, más propicio para ustedes. Pasemos. Y acá entonces los dejo con el profesor Williams, que les va a explicar, como les decía, en dependencia del paradigma, si ustedes van a realizar una investigación de índole positivista, desde el paradigma positivista, o desde el paradigma sociocrítico, o desde el paradigma interpretativo, que es por excelencia el de las ciencias sociales, el que trabaja lo social. Entonces, en dependencia de ese paradigma, tendrán que llegar a definir los enfoques, si cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿En qué consisten esos enfoques? Se los explica el profesor William a continuación. Gracias. Profesora Leonor, muchas gracias. Bueno, discúlpenme. Muchas gracias, profesora Leonor, por la explicación, por la minuciosa y detallada y muy cargada de ejemplos que permiten pues como generar una idea. Yo les digo en este caso a los estudiantes y también cuando tengo la oportunidad de hablar con mis compañeros, realmente aquí no hay una fórmula para poder determinar ni hay un único camino para poder llegar y definir este tipo de situaciones. La selección de un paradigma y la selección de un enfoque lo va dando el interés del investigador y también la relación y la comprensión y la misma realidad o la misma realidad que se pretende investigar es la que nos lleva a escoger el tipo de investigación. Incluso la misma realidad combinada con las mismas capacidades e intereses del investigador son los que definen cuál es el mejor paradigma y cuál de esos paradigmas se puede usar o acoplar el enfoque de investigación que permita desarrollar la investigación. Antes que eso, quiero que ustedes tengan una idea. Paradigma y enfoque no son lo mismo, pero tampoco son excluyentes o son opuestos. Miremoslo como en una escala de afiliaciones, o de filiaciones, si se quiere decir también. Todos somos acá colombianos, ¿cierto? Pero a su vez somos latinoamericanos, o estamos en esa construcción geopolítica que se llama Latinoamérica. Decir que soy colombiano no es una idea opuesta a ser latinoamericano, ni decir latinoamericano es algo que excluya el hecho de ser colombiano. Lo que quiero decir es que piensen en esto, acomódenlo en su cabeza de que el paradigma implica un poco más de construcción y de acervo y de un montón de procesos históricos que se fueron juntando y de situaciones macro, pero que tienen una amplia influencia en el estilo de la investigación frente a lo que es un enfoque que es algo un poco más corto, más preciso, más delimitado, porque es uno de los errores que suelen cometer y que han cometido compañeros de ustedes en otros cursos. Si lo vamos a ver desde una estructura, qué malo de hacerlo de esta manera, podría ser una analogía que nos podría servir, ¿cierto? El enfoque de investigación, esto no es capricho. Primero hay que tener en cuenta dos cosas, que no es capricho de nosotros, ganas de querer que ustedes se enreden, y tampoco es un asunto que es menor, que solamente menciono por allá y digo, ay sí, no, por salir de paso y completar la guía, voy a hacer este enfoque. No, esto implica, este es el cuerpo y la esencia del desarrollo investigativo que van a llevar a ustedes a cabo. Decir que yo estoy desde un paradigma y desde tal enfoque implica que quien te va a leer va a entender o se va a hacer una idea general hacia dónde vas a ir. Y si te desvías en lo que propones después en la metodología o muestras otros resultados, vas a decir, venga, pero me dijiste que ibas a hacer esta investigación, pero te fuiste por otro lado. Realmente esto no es paradigma y enfoque, no es un tema de rellenar, no, sino que hay que hacerlo conscientemente.
La explicación y vasta explicación que hace la profesora, donde incluso dice cuál es el paradigma más usado entre las ciencias sociales, tiene toda la intención de que ustedes tengan las herramientas, los que están acá y los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en la grabación, tengan toda la herramienta para que puedan seleccionar bien ese paradigma. A mí me ha pasado que ponen un paradigma y ponen un enfoque que nada que ver con el paradigma. Y uno se da cuenta, rayos, siguieron, simplemente rellenaron una casilla por rellenar. Este video les permite a ustedes generar esa conciencia y esperamos ahorita que ustedes puedan entender cuál es la diferencia de enfoque con paradigma. Hay dos tipos de enfoque, uno cualitativo y uno cuantitativo, y entre ellos dos se ha configurado un enfoque que hoy ha tenido y sigue y empieza a tener mucha más fuerza, un enfoque mixto. El enfoque cualitativo tiene que ver con aquello que, ojo, y es muy importante. La primera diferencia que hay entre estos dos enfoques es que el cualitativo es lo que no se puede contar, o lo que no se cuenta numéricamente, lo que no se cuenta en cantidades o en proporciones, y el cuantitativo es lo que sí, pero realmente no es tan así. Les puede ayudar mucho que si ustedes en su investigación no tienen que manejar estadística fuerte o procesos estadísticos muy grandes de relaciones y correlaciones, estadística inferencial, ustedes pueden decir, sí, es una investigación cualitativa. Y que si van a utilizar esos métodos fuertes, es una investigación cuantitativa, de cantidad. Pero realmente la mayoría de las investigaciones hoy, incluso desde paradigmas interpretativos, hacen una mixtura. ¿Qué es una mixtura? Bueno, utilizan estadística para poder explicar los fenómenos, pero la base fuerte del desarrollo explicativo, argumentativo y propositivo de la investigación se hace desde aspectos cualitativos, se empieza a combinar. Y digo esto porque hay dos condiciones que son muy particulares dentro de las ciencias humanas y sociales, y es el miedo a los números, o por lo menos la posición política de que los números no explican, o los modelos matemáticos no explican la realidad, porque el humano es un ser inacible, un ser totalmente azaroso, donde su incluso estado de humor puede cambiar en una vorágine todo lo que ha sido un constructo metodológico. Puede tirar al traste todo un diseño metodológico con simplemente el hecho de no querer darte una entrevista o retractarse o decirte mentiras dentro de tu proceso de investigación. Vamos a ver estos dos enfoques. Ojo, hace unos años eran antagónicos, es decir, yo solamente hago quali, yo solamente hago quanti. Hoy cada vez más todos nos acercamos a hacer ambas, o por lo menos los que antes eran solamente quali, si no quieren o no tienen conocimiento en métodos numéricos, se asocian con profesores que sí saben, o con estudiantes que sí saben que utilizan métodos cuantitativos, y viceversa. Esos profesores cuantitativos que, sobre todo sociólogos muy duros, o matemáticos que no son de ciencias sociales, cada vez están trabajando más con profesores que manejan una perspectiva cualitativa. En algún tiempo se habló incluso de manera despectiva de los métodos cualitativos. Todavía se ve mucho eso. Despectivo es que no, mira, eso es fácil, como eso no es un modelo, no es exacto, como no es un modelo matemático, es fácil. Y realmente no, aquí no es que un método sea más fácil que el otro, no es que un enfoque sea más fácil que el otro, no es que un enfoque sea más complejo que el otro, sino que describen la naturaleza de cómo se van a manejar los datos, cómo se van a recolectar los datos, cómo se va incluso a presentar los resultados de la investigación. Lo primero, y en esta figura que es súper interesante del monacho preguntándose como ¿qué escojo? Es que tengan en cuenta que lo cualitativo definitivamente utiliza herramientas de argumento para poder interpretar, para poder recolectar información. Y lo cuantitativo utiliza otros, no voy a decir estructurados, en la literatura no encuentra estructurados, pero no, sino que utiliza métodos que se han estandarizado y homogenizado para interpretar una realidad a partir del comportamiento también de números, o cómo se comportan tendenciales o inferencialmente algunos datos que uno puede recolectar. Profe, ¿qué puedo colocar cuantitativo? Y no se va a dar cuenta. Por supuesto que uno se da cuenta. En la pregunta, en el objetivo de investigación, uno ya se da cuenta qué tipo, uno presume qué tipo de enfoque va a ocurrir. Por eso lean bien, escuchen esta explicación,
para que ustedes identifiquen cuál es su enfoque más, más plausible, más ceñido a la realidad de la investigación que ustedes van a desarrollar. ¿Puedes continuar, querido profesor? Ustedes me están escuchando, ¿qué tal que no me... Ah, ya, sí, bueno, perdón. Entonces, miren, aquí hay sí, muy tres... bien, Williams, muy bien. Bueno, es que he tenido mala Perfecto. conectividad, entonces me da mucho miedo. Hay tres tipos, como vimos ahorita, tres tipos de enfoques que digamos que antes eran antagónicos, eran como, si yo soy cualitativo es como ser hincha del Nacional y cuantitativo ser hincha del Millonarios. Eso ya no, ya realmente no es así. El mixto toma mucha más fuerza. La combinación o ya ese antagonismo no existe. Ni que lo cualitativo es fácil y lo cuantitativo es difícil, no, eso ya no existe. Hay unas características básicas para poder identificar. Miren, cuando ustedes cuando ustedes estén tomando la decisión sobre qué enfoque nos van a decir que van a utilizar para su investigación, tengan en cuenta esas características. El cuantitativo parte de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un supuesto que se va a demostrar. Y generalmente la palabra hipótesis se demuestra con algo. Cuando alguien ve un proyecto y ve hipótesis, está buscando que esa hipótesis sea comprobada por una prueba de hipótesis. Y esa prueba de hipótesis se hace por medios estadísticos en la mayoría de veces. La pregunta de investigación no, pero la hipótesis tradicionalmente en el contexto científico se resuelve por pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis pueden ser pruebas de hipótesis de media, pueden ser de pruebas de R cuadrado, si son de correlación, pueden ser cualquier tipo de test chi cuadrado, test student, dependiendo del diseño del experimento o de la investigación. Las hipótesis se comprueban y el método más tradicional para comprobar las hipótesis es el método numérico que se basa en operaciones estadísticas la mayoría de las veces. También se puede comprobar con integrales bajo la curva para determinar los elementos o los sucesos que hay debajo de un área que un investigador quiere en la que se concentran los datos o la dispersión de los datos. Pues depende, puedo dar muchos ejemplos, pero generalmente se comprueban las pruebas de la hipótesis con pruebas de hipótesis. Ahora, puedo decir yo, tengo una hipótesis que en esos momentos en la ciudad de Pereira, según todos los días anteriores, siendo las 3:43 de la tarde, va a llover, ¿cierto? Yo puedo comprobarla de dos maneras. Una, esperando a que ocurra. Dos, sumando la experiencia de los años, de los días anteriores y viendo las condiciones climáticas actuales. O tres, haciendo un estudio probabilístico que me determine y poder calcular la probabilidad de que con base en los datos anteriores, las mediciones anteriores, pueda hallar y comprobar esa hipótesis, ¿cierto? Lo que quiero decir es que si bien la hipótesis se comprueba, y yo no quiero confundirlo con eso, pero sí necesito que lo tengan muy en cuenta, también es una falacia decir que todas las hipótesis se comprueban con pruebas de hipótesis. Es lo más tradicional, pero también se puede comprobar una hipótesis de manera argumentativa. No es muy común, pero puede ocurrir. Entonces, pero tengan en cuenta que una característica del enfoque cuantitativo es que hay una hipótesis, se comprueba con pruebas de hipótesis y generalmente son matemáticas. La otra característica del enfoque cuantitativo es que adecúa el conocimiento a una realidad objetiva y en este sentido quiere decir que es una realidad medible, ¿cierto? Medir es cuantificar. Por supuesto, profesor, es que yo puedo medir el humor de las personas, claro, pero lo más común es que ese tipo de mediciones tengan otro nombre cuando miden características cualitativas. Generalmente, el conocimiento de una realidad objetiva conlleva a una medición. ¿Cuántas veces se enoja una persona en el día? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona tiene esas condiciones de estrés o esas características? ¿Qué es lo que ocurre en el COVID con el estrés cuando la gente se encerró? Muchos de ustedes escogieron temas con estrés y COVID y temas de sanidad también. O sea, esa realidad que se puede medir y que se puede medir con números y datos. Por ejemplo, estuve 3 veces hablado al día, comí 3 veces al día, crecí 1 centímetro, la distancia de tal punto a tal punto es tal, la relación de
asesinatos, de feminicidios frente a violencia doméstica es de 2 a 1, o sea, un dato exacto, continuo o discontinuo, o no continuo. Continuo es que tiene un número entero, continuo. Entero es que tiene un número entero, y continuo es que tiene decimales, 3.1, por ejemplo, 3.1 homicidios por cada 100.000 habitantes de mujeres. Hay manipulación de las variables, es decir, las variables se pueden de cierta manera extraer y alterar su comportamiento para poderlas ver. Eso es muy fácil de explicar en un contexto de laboratorio. Es muy difícil de explicar en un contexto social. Por eso es que uno diría también, si esta condición fuera indispensable, diríamos que todos los ejercicios que nosotros hacemos en ciencias sociales son cualitativos, porque para nosotros es muy difícil sustraer las variables y hacerlas comportar y medirlas para poderlas entender. Es decir, yo no puedo sacar, si voy a estudiar el feminicidio, a todos los hombres agresores de su casa y estudiarlos, y analizarlos. Yo no puedo hacer eso. Eso sesgaría el trabajo y me dañaría la información que quiero recoger. O sea, extraer a esas personas sería acabar con la investigación. Cierto, pero yo sí, por ejemplo, puedo, para el COVID, ustedes vieron, llegaron y cogieron el ADN de la molécula de COVID, la separaron de su entorno natural y empezaron a aplicarle diferentes elementos para ver cómo la debilitaban, y con base en esos elementos, en el que más la debilitó, ¡pum!, ahí tienen su vacuna. Extrajeron el COVID de sus condiciones naturales, lo estudiaron, analizaron y luego generaron una acción que transformó la realidad. Pero en el contexto social eso es imposible. Yo no puedo estudiar el narcotráfico sacando a los narcotraficantes del país. Pues si se pudiera hacer, pues magnífico, ¿cierto? Ya se hubiera hecho, pero no se puede hacer. Incluso yo no puedo estudiar el narcotráfico sin decir que yo no estoy involucrado o que a mi bolsillo no ha llegado plata producto del narcotráfico. Obviamente que no lo apruebo para nada. Pero es imposible. Cuando voy y compro en San Andresito, cuando compro en las chazas, en los puestos de la calle, cuando compro, bueno, no me voy a poner acá a nombrar para que ustedes no queden mortificados en ese sentido, ni para que se crean que son cómplices, ni riesgos, no son cómplices. Lo que estoy diciendo es que esa realidad está en mí. Está en mí, no me puedo extraer de esa realidad, no puedo volar como Superman y observar qué es lo que pasa al lado. No, en las ciencias sociales eso no ocurre. Confía en la medición numérica, ya lo habíamos hablado, los resultados encajan en un conocimiento existente, es decir, yo para generar un modelo matemático tiene que ser que existió otro modelo matemático, o sea, no puedo estudiar un fenómeno nuevo, es difícil, y la comunidad científica es súper cerrada. Les doy un ejemplo real. Yo estoy haciendo en estos momentos una investigación que intenta comparar, por medio de una comparación de medias, los mercados de drogas de ciudades europeas y latinoamericanas. Y el gran problema que tengo para desarrollar ese modelo numérico es que no existe una forma de medir mercados de drogas. Entonces, muchos no van a aceptar mis artículos porque no hay un referente para medirlos. En cambio, ese fenómeno, desde lo cualitativo, por supuesto que es válido que un fenómeno nuevo sea descrito. De hecho, ni siquiera es válido, es supremamente enriquecedor que haya una investigación que describa y analice un fenómeno desde una posición que nunca antes había sido descrita y analizada. En lo cuantitativo se basa mucho en esa contraargumentación y en la preexistencia de esos elementos. En lo cuantitativo se busca generalizar los resultados encontrados, mientras que en lo cualitativo, cuando yo consigo describir la realidad del pueblo de Cibaté, cuando yo entiendo la realidad de las madres cabezas de hogar de Cibaté, para mí es un hallazgo altamente impactante, mientras que en lo cuantitativo se busca encontrar resultados que me permitan explicar lo de las madres de Cibaté, lo de las madres de Hong Kong y lo de las madres solteras de Nueva Delhi, ¿cierto? Entonces, mientras se busca generalizar resultados que apliquen para cualquier tipo de contexto, para cualquier tipo de realidad, para cualquier tipo de grupo social, o como en el ejemplo de la pandemia, para que el principio activo que destruyó la molécula del COVID, que en el ejemplo anterior les puse, sirva para todas las moléculas de COVID de todo el mundo. Mientras que en lo cualitativo realmente lo que importa es comprender el contexto, incluso minúsculo, microsocial, particular, incluso con los psicólogos, el contexto interior e individual. Es un resultado que ya genera un impacto y es un resultado que puede comunicarse.
Lo cuantitativo, el interés no es probar una hipótesis, sino incluso responder una pregunta de investigación que se hace en investigador. Ustedes han visto que nosotros hemos insistido mucho en corrige la pregunta de investigación y el objetivo general, que tienen que tener una relación. En este caso, hay una pregunta, la investigación siempre parte de una pregunta, y en lo cualitativo, ese es el centro que justifica, que promueve, que determina, que va a dar a entender hacia dónde va la investigación. Esa pregunta, no la hipótesis como ocurre en lo cuantitativo. Se mueve entre hechos y su interpretación, es decir, cuando yo interpreto una realidad basada también en la experiencia de otras personas que han interpretado, basado en un método que me permita a mí recolectar esa realidad interpretada. Es decir, no es que yo me pare acá, me pare en la esquina y diga, me voy a parar a ver marihuaneros. Entonces, o bueno, dealers, se me va la palabra, los que venden drogas. Bueno, vendedores de drogas, me voy a parar en la esquina a ver vendedores de drogas de parche, ¿cierto? No, Jíbaros. o sea, jíbaros, muchas gracias. No es que llegue y no me paré ahí ya me paré con mi sombrero rojo, mis botas naranjas y con mi escudo de la Policía Nacional. No, hay un método para eso. Que determina, me voy a parar a ver de tantas horas a tales horas, me voy a sentar, voy a tratar de que todos los días que esté observando ese fenómeno, reproducir las mismas condiciones de observación para poder generar una explicación. No es que yo me pare y de una interpretación, no es que el hecho de que yo diga, ay no, los jóvenes que hoy en día están participando en política y que están en la derecha son un exabrupto, por decir algo, porque el principio de la juventud es la rebeldía propia, y la rebeldía propia va en contra de lo conservador. Estoy diciendo cualquier ejemplo, ¿cierto? No es que yo me pare a decir eso y ya, no, yo tengo que argumentar por qué la esencia de la juventud es entender y encontrar esa relación con las instituciones democráticas, y eso que se entiende como una rebeldía ni siquiera es una rebeldía, sino es un proceso natural de acomodación de un individuo en una estructura social, ¿cierto? Entonces, es diferente cuando yo lo planteo así, con contexto, con argumento, con autores, a simplemente a dar. Lo otro es una opinión, que es lo que han querido decir que son lo que hacen las ciencias sociales. No, aquí se establecen argumentos y los argumentos se basan en la observación, se basan en la experiencia, se basan en el conocimiento, se basan en el diálogo que tienen los investigadores de muchas partes. Otra característica es que no hay manipulación de variables. Yo no puedo sacar la variable, como les dije, no puedo ser Superman y montarme arriba en Soacha y empezar a describir qué es lo que pasa con la gente de Soacha. O sea, eso no, con mis rayos X, eso no va a pasar. Yo estoy adentro, yo me muevo con las personas, yo interactúo, yo les compro, yo les vendo, yo les hablo, los hago reír, los hago enojar, me vuelvo una amenaza para ellos, lo siento como una amenaza. O sea, esa es la realidad del investigador en ciencias sociales. Es descriptivo y puede valerse de mediciones, por supuesto. Ojo, lo cualitativo no quiere decir que no haya números, sino que se utilizan esos números con un fin diferente para describir, no para tomar decisiones o generar conclusiones. Les doy un ejemplo. Yo puedo decir, mira, yo voy a estudiar el feminicidio, y en Colombia las estadísticas del feminicidio dicen que por cada un asesinato de mujer hay 15 asesinatos de hombre, pero ese asesinato de mujer es por la condición de ser mujer. A los otros 15 no los mataron por condición de ser hombres, los mataron por diversas razones, y nefasto que los hayan matado, pero a esa la mataron por su condición de ser mujer. A eso es un dato, 1 y 15 son datos, por supuesto. Y si yo digo, no, mira, y hay más feminicidios en Antioquia que en Bogotá, porque en Antioquia es 3 por cada 100.000 y en Bogotá es 1.3 por cada 100.000. Esos son datos numéricos, son exactos, son continuos o enteros, pero la forma en que yo los voy a utilizar es diferente en el cualitativo que en el cuantitativo. En el cualitativo me van a servir a mí para generar una descripción, mientras en el cuantitativo me van a servir a mí para concluir y tomar decisiones en el contexto investigativo. ¿Podrías, Daniela? Por favor, cerramos micrófonos. Sí, por favor, nos ayudan ahí para cerrar el micrófono de la persona que lo tiene encendido. Gracias. Espérate, vale. Cierra el micrófono.
Gracias, no alcanzamos a escuchar la novela, tranquilos, mentira, no. En el proceso de desarrollo se desarrolla una teoría coherente y eso es muy importante. Miren, realmente es difícil anclar un desarrollo investigativo si no hay un desarrollo teórico que lo sustente. Yo no voy a hablar de feminicidio sin referirme antes a qué es violencia, a qué es antes mujer, la condición, desde la condición biológica hasta la construcción política de una mujer y de lo que es ese acto violento en el que por ser mujer, por condición de ser mujer, se busca anular la vida y privar de todos los derechos a ese individuo. Yo no puedo entrar a generar y encontrar resultados sin tener eso muy claro teóricamente y sin comunicar esa claridad al lector que está compartiendo conmigo en la investigación, al que me está leyendo. En ese contexto, las ciencias sociales sí son, o sea, el rigor científico de las ciencias sociales se debe en mucho a los desarrollos teóricos, diferente a, por ejemplo, con lo cuantitativo, que el rigor se mide desde la naturaleza y desde la complejidad de su diseño metodológico y de los instrumentos para medir la realidad. Aquí se hace y tiene mucho peso el constructo teórico que soporta y justifica la investigación que estoy haciendo. En ese sentido, pues obviamente quienes terminamos siendo de ciencias sociales, los científicos de ciencias sociales terminan siendo los nerds no de laboratorio como los de otras ciencias, sino los de biblioteca, porque definitivamente para poder argumentar lo que hizo la profesora ahorita, Leonor, para poder argumentarles una hora de conversación, hay que leer muchos autores para poder generar un diálogo y eso también me motiva a mí a hacerlo para poder estar a la altura de exposiciones anteriores y de las que vienen. En ciencias sociales es casi una tradición, una forma de ser, pero también es una forma de investigar. No generaliza, va de particular a lo general, lo que les dije, mientras en lo cuantitativo se busca encontrar respuestas que se apliquen a otras poblaciones, en lo cualitativo se busca en comprender realidades, sin importar si es grande, pequeña, si es para todo el mundo, si es para Marte, no, sino lo que me concentré a escribir es lo que va a tener validez y va a ser el universo en ese mundo, en ese contexto. Recuerden que yo les decía en un CIPA, a los que asistieron al CIPA de investigación, que Durkheim establecía los hechos sociales como objetos de estudio, y eso digamos que es el germen de la sociología, y establecía que los hechos sociales son definidos por el investigador a partir del interés de investigar del investigador. Es decir, toda la realidad está ahí, pero un hecho social se vuelve social cuando yo quiero delimitar, quiero estudiarlo, y para eso empiezo a delimitarlo, es decir, quiero estudiar esto. Y entonces la validez de mi investigación va a estar en la comprensión de esto, no de esto que no me estoy definiendo, sino de esto por lo que me estoy preocupando para investigar. Mientras que en la otra sí se intenta que sea todo. O sea, cuando yo estudio narcotráfico, intento que sea el narcotráfico de todo el mundo, mientras que en lo cualitativo es perfectamente válido incluso el tráfico de drogas que se da en las salidas de las universidades, por ejemplo. Y por último, el cualitativo interpreta. Ahora, miremos el mixto. Ojo, mixto no es que simplemente combine y ya utilicé los dos y ya soy mixto. No, esto también tiene una delimitación. Aquí hay una definición que a mí me parece súper, lo voy a decir coloquial, brutal, porque es supremamente sencilla y supremamente directa. Miren, es la integración sistémica de estos dos enfoques. En el tipo de preguntas, en los métodos de investigación, en la recolección de los datos, análisis e inferencias. Está muy concreta, ¿cierto? No es que yo los metí, entonces porque utilicé estadística acá, entonces porque dije que eran 3 mujeres y dije que eran más en Medellín porque eran 3 y en Bogotá era 1, no. Recuerden que eso es utilizar datos numéricos en un contexto cualitativo, sino que yo utilizo ambos para poder para poder responder al objetivo general de la investigación. ¿Cómo puedo utilizar algo? Mira, yo puedo decir, bueno, yo voy a investigar el feminicidio, y para investigar el feminicidio voy a utilizar una comparación, una serie temporal para comparar entre ciudades. Una serie temporal es
Es una técnica estadística para comparar cómo se comporta una variable en distintas ventanas de tiempo, en distintos años, meses o semanas. Y a partir de ahí, con esos resultados, yo voy a empezar a describir cuáles son los sitios donde ocurre más violencia y voy a detallarme en ellos. Por ejemplo, ahí hay una combinación, ¿cierto? No estoy utilizando los datos solamente para un contexto, como en el anterior, en el cualitativo, sino que estoy utilizando los datos como un paso para poder llegar a las conclusiones de mi estudio. Puedes continuar, profesor. Tranquilos que acá fue donde más hablen, ya los otros es más mesurado. Puedes continuar, profe. Ya va haciendo que no me quiere pasar. Tranquilo, profe, tranquilo. No sé por qué se paralizó allí. Perdón un momentico, profe. Tranquilo. Voy a ver cómo hago para Quiere que el volver. profe No me siga quiere hablando. pasar. Es que está tan buena la explicación, profe, que se quiere quedar esta diapositiva ahí, pero no sé aquí cómo hago. Si quieres, Espera un puedes... segundito, intento... Ay, no sé qué... No me quiere dar. Ya. Ok. Ya logré pasar. Ya avanzó. Pero dice que la conexión está inestable de parte mía, pero ya como que volví. Y ahora sí, ya, qué pena, profe. Ya. Tranquilo, profe. Me dice si esta o la otra. Esta está bien. Miremos entonces primero qué ofrece la perspectiva del enfoque cualitativo. Primero ofrece una interpretación. Todos, digamos que en las disciplinas que estamos viendo este curso tenemos esa competencia un poco más desarrollada y un poco más sensible. Somos más sensibles. Cuando digo sensibles no estoy hablando desde lo emotivo, Penélope, vena, cortavenas, no, o sea, aquí no tiene nada que ver de emociones, sino que tiene que ser que somos más conscientes y estamos más cerca de desarrollar competencias para interpretar, ¿cierto? La base de la comunicación entre científicos, entre académicos, entre profesor y estudiante es la interpretación, ¿cierto? Es nuestro inglés, digamos, como lenguaje universal. O sea, la interpretación es lo que nos permite comunicarnos en términos de la academia. Por supuesto, en un contexto universitario, las relaciones sociales van a ser las primeras, y nuestros contextos culturales son los que nos definen para poder interactuar, ¿cierto? Desde incluso nuestros roles. Pero en el contexto de la investigación y la interpretación, nuestra primera entrada, nuestro hello, how are you, Williams, do you speak English? O usted habla español o usted es paisa, es la interpretación en ese sentido. Por lo tanto, el enfoque cualitativo nos es tan familiar, por eso es tan familiar, ¿cierto? Por eso nos es tan, digamos, nos es tan natural, por decirlo de alguna manera. Yo he tratado de generar comentarios que ustedes entiendan el contexto para que ustedes tomen una decisión cuando vayan a colocar en su trabajo, pero también en los otros trabajos. Pero créanme que esos contextos parten también de lugares comunes, de lo lógico, de lo cotidiano, de lo que como experiencia hemos tenido y obviamente yo trato de traducírselos a ustedes de una manera más digerible. Esto no es tan coloquial, ¿cierto? Pero lo cualitativo te ofrece la interpretación, interpretar. ¿Y qué es interpretar? Interpretar es todo un proceso que me lleva a entender desde recolectar información, desde mirar la información, desde procesar la información, desde generar explicaciones sobre esa información, desde tratar de dar incluso soluciones a partir de todo ese proceso que les acabé de describir. Es una expresión de la subjetividad, por supuesto. Aquí el tema no es si eso es objetivo o no, sino que es cómo esa subjetividad se devela ante el fenómeno y se comunica en los formatos de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Es como la interpretación que yo tengo de ese contexto con las herramientas metodológicas, lo que define ese objeto de estudio, como decía Durkheim, y no la falsa pretensión de la mezquindad de separarme de una realidad para poder interpretar,
sino la interpretación de mi subjetividad. Ya si tú no estás de acuerdo con los métodos, discutimos. Si no estás de acuerdo con la subjetividad, pues por supuesto que podemos seguir discutiendo, ¿cierto? Pero es importante identificar que esto es una manera de comunicar los resultados de esa investigación y no es una forma de excluir un proyecto de investigación. Es decir, lo subjetivo es parte inherente al desarrollo de la investigación dentro de lo cualitativo y es más, es una de sus riquezas, en mi perspectiva. Ver cómo ustedes cuando se reúnen como estudiantes, como futuros psicólogos, como futuros sociólogos, como futuros comunicadores sociales y desde su forma de entender la realidad ofrecen solución a una pregunta de investigación, es parte, es lo más nutritivo y eso es parte de su subjetividad. Ustedes como comunidad, comunicadores, como psicólogos, ven soluciones diferentes a esos problemas de investigación, ven problemas diferentes a esas investigaciones. Nosotros decimos feminicidio, pero feminicidio resulta que un grupo nos habla del impacto del feminicidio en la familia, otro grupo nos habla del impacto de cómo los medios de comunicación cubren el feminicidio, y eso se ve que gracias a su particularidad, a su construcción epistemológica, pero política también. Hay un contacto directo con el objeto de investigación. Digo objeto, aunque ya en este caso no tendría que hablar sujetos de investigación, pero porque Durkheim muy bien, pensando como equiparar a las ciencias sociales con las naturales, determina los hechos sociales como objetos de investigación y los hechos sociales, ya les dije, están ahí y el investigador es el que los construye. Hay una profundidad, miren, por ejemplo, en este caso, para mí es mucho más versado y hay muchas más posibilidades de maniobrar, hablando de este cualitativo, de las características que en el cuantitativo, que termina siendo uno más preciso. Entonces, hay métodos diversos, y entonces me puedo explayar y hablar muchos. Y en lo cuantitativo hay muy del enfoque. O sea, se puede llegar a una profundidad, y vuelvo y digo, ¿quién la define? El investigador. ¿Cómo la define el investigador? No, voy a hacer así de profundo porque me da la gana. No, lo que les he dicho. Ustedes tienen que argumentar por qué escogieron y por qué no escogieron. ¿Por qué escogí este y por qué no escogí los otros? ¿Cierto? Argumentar es, mira, yo escogí este método porque viendo esta realidad corresponde. Además, yo vi otros estudios donde también se hacen donde se hizo un estudio muy similar y a ellos les funcionó yo quiero probarlo. Y no escojo los otros porque no estoy familiarizado, porque no tienen todas las variables que yo, no me permite ver las variables como las quiero ver, y además porque en este estudio les fue así, ¿cierto? Eso es una argumentación, estoy escogiendo el nivel de profundidad y lo estoy justificando. Los datos son textuales y detallados, pues como ya les dije, tiene que ver con la profundidad, con la capacidad de describir y de hacer una descripción súper rigurosa de esa realidad. Se usan conceptos sensibles, por supuesto, la política, la religión. Hace poco estaba hablando de un proyecto para estudiar la radicalización de los jóvenes de la violencia. Entonces miren ahorita, y voy a tocar un tema sensible acá también, y está grabado, a los jóvenes que dicen que los jóvenes de Cabal tienen problemas mentales, por ejemplo, ¿cierto? Eso es un tema radical, o sea, los jóvenes de Cabal tienen toda la posibilidad y la madurez incluso política de seguir su corriente política como cualquier otra persona, sin importar de dónde venga o no venga, y por eso no se le deben tildar o señalar por tener menos capacidades en cualquier tipo, ni que tampoco los que siguen a Petro son pobres, ¿cierto? Entonces, eso es un tema sensible y difícil de manejar. Desde los argumentos yo puedo plantear y tener una discusión con ustedes, pero también esos son de coyuntura política, pero hay otros temas que son difíciles. La imaginación sociológica, por ejemplo, es un concepto clave para poder entender elementos de la construcción y de la forma en que nosotros organizamos y nos organizamos en el mundo. Y por último, cabida perspectivas de órdenes dinámicas y cambiantes. Primero, hay el investigador estudia una realidad que cambia. El investigador no altera esa realidad para poder investigar, sino que la realidad cambia. Yo tenía el año pasado unos estudiantes de maestría que hicieron su diseño de investigación, les quedó perfecto, me encantó, y vino el COVID y no pudieron hacer entrevistas como las querían hacer. ¿Quién iba a esperar el COVID? Nadie.
Hay otros que trabajan temas de violencia. A mí me ha pasado que tienen un informante clave, tienen una reunión con él el miércoles en la cárcel y lo mataron el martes, ¿cierto? Incluso a mí, o incluso a uno mismo, ¿cierto? Le sucede y cambian los planes, la realidad cambia y la investigación cualitativa tiene en cuenta esos cambios de la realidad. Puedes continuar, profesor. Voy a ir cerrando. Puedes continuar. No voy a decir que lo cuantitativo es lo contrario, pero lo cuantitativo se ofrece líneas mucho más establecidas en el sentido de que sus métodos se busque que sean muy homogéneos para que todo el mundo, un chino, un coreano, un pakistaní, un venezolano, un investigador en Canadá, pueda reproducir esas mismas investigaciones. No estoy diciendo con lo cualitativo no, sino que en lo cuantitativo se busca que la esencia está en la forma en que se analizó la información y no en la realidad propia. La anterior, no te vayas a devolver, bueno, puedes continuar, pero aquí hay, por ejemplo, las 9 fases para un proceso cualitativo, una muy buena síntesis de cómo se puede desarrollar. Como les dije que lo cualitativo es flexible, no es que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegué, terminé. No, esto se puede dar 1, 3, 2, 8, 4, 5, y los profesores que han tenido la oportunidad de investigar se pueden ir riendo porque saben que es así uno, caramba, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre? Porque la realidad es así, ¿cierto? Yo si hubiera podido elegir no hubiera querido ser hincha de la América para no sufrir, pero pues soy hincha de la América, ¿qué le vamos a hacer, cierto? ¿Puedo cambiar de equipo? No. No es que lo cualitativo sea irracional, pero es que la realidad realmente no, aunque tenga patrones, aunque se vean patrones a largo tiempo, la realidad en ese tiempo de nosotros en el vivencial es azarosa. Y la investigación también se mueve por esos planos. Profe, puedes continuar. El cuantitativo, no le estoy haciendo más propaganda a uno que a otro, establece porque hay otros que les puede gustar el orden que ofrece lo cuantitativo. Es decir, el cuantitativo, si yo no sigo el paso 1, 2, 3, 4, y me pueden decir, no, su investigación no es válida porque usted no hizo 1, 2, 3, 4. Tenía que hacer 1, 2, 3, 4. Ah, pero hice 1, 2, 4, 3. No, tenía que hacer 1, 2, 3, 4. Sus resultados no me sirven. Lo cuantitativo es así. Mientras que lo cualitativo no es que sea desordenado, sino que hay que moverse conforme la realidad se mueva. Imagínense como las matemáticas y el lenguaje. Las matemáticas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altamente cuadriculado, mientras el lenguaje es movimiento por todas partes, donde yo puedo ir adelante, atrás, tirarme abajo. Con el lenguaje yo puedo equilibrarme. Los mismos códigos que se utilizan para los números, en el lenguaje son infinidad de cosas. En cambio, en la matemática es 1, 2, 3, 4, 1 más 1, 2. Pero cuando yo digo amor más amor, puede ser himno nacional, ¿cierto? O sea, hay unas posibilidades infinitas. Lo cuantitativo es mucho más estructurado y al ser mucho más estructurado es mucho más limitado. Pero limitado no es malo, ojo. Lo que pasa es que tal vez nosotros, con nuestra formación, vamos viendo y nos vamos acercando a un método más que el otro, a un enfoque más que el otro. Pero eso no quiere decir que sea malo. Hay personas que a mí me entretienen mucho las matrices y es la forma en que yo siempre trato de medir la realidad, ¿cierto? Mis compañeros con formaciones también, con la misma formación, lo hacen de otra manera. La investigación cuantitativa, para hacerlo muy sintético, como para dar un enfoque vivencial de lo cuantitativo, la descripción permite ordenar los resultados de las observaciones, ¿cierto? Cuando no hay una hipótesis exacta. Es analítico, es concreto, se basa en experimentos. Un experimento es una reproducción de un fenómeno en un contexto real, porque esa realidad se hace difícil. Cuando un científico duro estudia un volcán, estudia el volcán a partir de cuando está inactivo, cuando está activo estudia el aire, pero después va a estudiar las rocas, pero después va a estudiar
los temblores, no lo hace al mismo tiempo, como podría ser cuando un sociólogo estudia los impactos de la gente por un volcán, que mira todo el contexto de la familia, ¿cierto? Cómo la afecta a otras condiciones de una manera más holística, mientras el cuantitativo estudia parte por parte, pero muy limitada y muy específica. Profe, puedes continuar. Estos son los pasos. Aquí estos pasos sí tienen mucho que ver el orden. Aquí sí importa el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si te saltas uno o te mueves otro, tienes que justificarlo muy bien. Y incluso puede pasar que te diga, no, esa investigación no es como esta porque no sigue así los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una característica muy importante que se debe tener en cuenta. Profe, ¿puedes continuar? Incluso, hasta no colocar una coma, hasta no colocar un decimal, puede hacer que tu investigación sea anulada. Los enfoques cualitativo y cuantitativo, sus similitudes y diferencias. Yo lo he hablado mucho acá, voy a continuar. Esto lo pueden ustedes ver de una manera más detallada, pero ya lo he hablado de forma exhaustiva. Puntos de encuentro, la investigación mixta, no es como combinar una plastilina o como agua y aceite, no. En realidad, esto no es así, no funciona así. Aquí hay unos ejemplos muy ilustrativos que les permite a ustedes ver, por ejemplo, cómo se puede generar una mezcla de ambos. El ejemplo que más me gusta es el estudio de caso, porque en un estudio de caso tú puedes mirar, puedes encontrar la descripción de un espacio concreto, en un espacio y en un tiempo. Por ejemplo, el feminicidio en Bogotá en 1990 al año 2000. Eso es un espacio de tiempo, espacio-tiempo concreto, pero a su vez es amplio, porque Bogotá es una cosa inmensa, donde hay montones de personas, donde hay un montón de situaciones. Puedo analizar esa feminicidio en Bogotá 1990-2000 estudio de caso, lo puedo analizar utilizando las estadísticas de la policía y encontrando los medios para determinar los móviles de cada asesinato, de cada feminicidio, móviles de armas, de tiempos, a qué horas, en qué jornadas, cuáles eran las ocupaciones de los esposos, cuáles eran las ocupaciones de las mujeres víctimas, cuáles eran, esos son datos cuantitativos que puedo relacionar, pero a su vez puedo hacer una descripción. Mira, cuando esta mujer se acercó a hacer su primera denuncia, presentaba esas condiciones y esas condiciones nos pueden dar una alerta, ¿cierto? Puedo combinar en el estudio de caso. Aquí en los cuadros grises ustedes ven cuál es la intención o el propósito de estos tipos de estudios, establecer aspectos y variables más significativas, los resultados pueden ser provisionales. En la descriptiva se puede descubrir patrones y distribuciones, no relaciones porque no hay inferencia. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es algo que yo puedo inferir y lo puedo inferir con base en el comportamiento de los datos. Para eso hay un modelo matemático que me permite decir, mira, si yo puedo, no es suponer, si yo puedo ver que eso ha sido así, puedo entender que pueda poder llegar a ser de esa manera. O con base en estos datos, yo infiero que eso va a suceder, o que esto es así. O con base en este grupo, puedo decir que el total se va a comportar de esa manera. Asociativa, cuasi experimental y experimental. Aquí ustedes ven también unas definiciones que demarcan los propósitos en los cuadros grises de cada uno de esos azules que se encuentran en la frontera o se encuentran en el punto de encuentro entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Profe, puede seguir. Técnicas, instrumentos, ustedes ven acá en lo cualitativo, ven entrevistas, experimentos sociales, también diarios de campo, cuadernos, grabaciones, observación, mientras que en lo cuantitativo ustedes ven que las técnicas más utilizadas son los cuestionarios cerrados, las fichas de registro, las listas de chequeo, experimentos, naturalmente, encuestas con preguntas cerradas o entrevistas semiestructuradas también. Profe, ¿puedes continuar? Bueno, compañeros, hasta acá llego yo y llega mi participación. Espero, aparte de que hayan entendido, haber entretenido. Profesor, sigues. Muchas gracias, profe Williams. ¿Me escuchan? Muy bien, profe. Bueno, muchas gracias, profesora Leonor, profesor William. De verdad, pues nos deja con una claridad impresionante sobre esta fase 4. Con esta fase, queridos estudiantes, con los dos profesores se da la explicación
completa de lo que estamos llevando a cabo nosotros en el curso. Ahora yo voy, en unos minutos muy corticos, voy a explicar la fase 5. Espero no se pierdan porque estamos en la fase 4, pero ya cuando iniciemos el 29 de noviembre tendremos que divulgar el anteproyecto. Entonces, eso es lo que yo voy a explicar en este momento. La idea es que la tengan allí presente para cuando llegue el momento, ustedes lo puedan ejecutar de la mejor manera, aunque van a estar acompañados pues directamente también con los tutores. Esta fase que yo voy a explicar iniciaría terminando esta fase 4, se terminaría el 28 y nosotros iniciaríamos con esta fase el 29 de noviembre, para que lo tengamos muy presente acá. Pero voy pasando eso. Ustedes en esta fase van a encontrar en el entorno de aprendizaje, pues la guía de actividad, pero también van a encontrar un anexo que se llama anexo 7. Va a ser un póster científico. ¿Qué es un póster científico? Es conocido también como un póster académico. Es una forma de presentar la información que resulta de una investigación académica. O sea, es lo que están haciendo ustedes en todo el recorrido desde la fase 1 hasta la fase 4 que estamos en este momento. Y allí cada uno ha venido haciendo un trabajo desde el principio. O sea, el principio que era, pues nosotros iniciar, buscar un título o algo de interés, después miramos todo el tema del planteamiento, una pregunta investigativa, estamos todavía revisando muchas cosas de los objetivos que fue anteriormente, ahora estamos en el marco, entonces todos vamos y hemos estado ahora definiendo el diseño metodológico. Entonces es un proceso que hemos venido nosotros desarrollando al inicio de este curso. Entonces, la divulgación no es de preocuparnos porque es todo el trabajo que hemos realizado, aquello que nos han acompañado nuestros respectivos tutores. Por eso, el estudiante es capaz de divulgar su anteproyecto de investigación por medio de un recurso didáctico. ¿Cuál es el recurso didáctico? Esto que le acabé de explicar, que va a ser el póster, que sería el anexo 7, que se encuentra en el entorno de aprendizaje al lado de la guía. Y suele ser presentado muchas veces como es un póster científico académico, suele ser presentado por un individuo o un grupo de investigadores, en este caso el grupo específico de ustedes, en un congreso, en una conferencia, con un enfoque académico. Quiere decir, muchas veces otras personas académicas los van a escuchar sobre el trabajo que ustedes han definido, han delimitado, han dado una investigación profunda. Allí ustedes van a encontrar en este póster, que es el anexo 7, lo que está aquí proyectado. Van a encontrar, ustedes que van a colocar acá el título del anteproyecto que ya han venido definiendo en su trabajo colaborativo. Hay un micrófono encendido. Bueno, ya continúo. Espera a ver si nos colabora la compañera para... Profe, ustedes desde allá pueden apagar todos los micrófonos. Listo, me ayuda un compañero ahí. Gracias. Bueno, entonces aquí ustedes van a colocar en esta parte el título que han venido definiendo con sus compañeros y que han sido acompañados ustedes por el tutor. Entonces colocamos aquí el título. La pregunta investigativa es la pregunta que ya se ha definido en el transcurso de la investigación que llevamos nosotros acá. Entonces es importante que esta pregunta de investigación ustedes la puedan colocar. Imagen o gráfico. La imagen o gráfico, la idea es que ustedes acá puedan colocar algo que sea cercano al proyecto que tiene investigación. Pero no olviden que esto es un póster científico. Todo debe estar con norma APA. O sea, cualquier cosa que nosotros logremos sacar de alguna fuente, tengamos que colocar la información pertinente desde la norma APA. El objetivo general es el que ya vienen ustedes definiendo o ya definieron en algunos casos la mayoría con los respectivos tutores y en el trabajo colaborativo. El objetivo general de investigación lo van a colocar aquí. Me ayuda un compañero allí para silenciar el micrófono. Bueno, después vienen los referentes
Después vienen los referentes teóricos. Los referentes teóricos, lo que hacen ustedes es colocar aquello que ya también han venido definiendo en las fases anteriores. ¿Cuáles son esas categorías que hemos nosotros investigado? Pero no todo, sino algo muy sintético que nos va definiendo la misma pregunta y el objetivo general. Lo decía muy bien ahorita nuestros compañeros, los profes. Si nosotros trabajamos el feminicidio, pues aquí tiene que haber un referente teórico que es el feminicidio, una categoría específica que nosotros venimos trabajando allí. Y así sucesivamente, ustedes van a encontrar en la parte de abajo también de este póster científico, también el tema de la metodología, lo que nosotros hoy venimos definiendo. ¿Cuál es el tipo de investigación que usted va a tener acá o viene desarrollando? Puede ser descriptivo, puede ser explicativo, etcétera. Pero también el enfoque metodológico que usted va a trabajar acá, lo van a escribir allí. Es importante que lo tengamos muy presente. ¿Cuáles son los resultados? Perdón, Juner Flores, por favor, cierra tu micrófono que estás interrumpiendo la sesión. Juner. ¿Ya se pudo? Sí. Sí, ya. Listo. Entonces la idea es que ustedes vayan, aquí van a sintetizar todo el trabajo en el póster científico. Van a colocar los resultados esperados de manera precisa pero general de lo que ustedes han desarrollado. También las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las referencias que han centrado más mi investigación? Si tenemos 30, 40 no vamos a colocarlas, sino aquellas que más se han utilizado y que son fundamentales para colocar acá para que puedan caber en el póster. Por eso es sintético esto, para que ustedes lo puedan tener muy presente. Y también el número de integrantes, los nombres de ellos, cuáles son los nombres para uno saber quién es el que nos está presentando la divulgación del anteproyecto y poder también interactuar con estos integrantes. Y nuevamente, ustedes estuvieron, yo no sé si estuvieron en la sustentación o socialización o explicación específica que nos dio una vez Lina sobre la norma APA. Eso es fundamental tenerla allí para que podamos desarrollar esto de una manera científica, académica, precisa y que realmente nuestro anteproyecto quede de la mejor manera. Eso es lo que yo quería resaltar acá de una manera general, pero quiero explicar un poquito el tema de la justificación, que es algo que viene más fuerte para que lo podamos tener presente. Pero les coloco acá. Si nosotros nos preguntan qué es la justificación, la voy a leer para precisar el tiempo. La justificación es la fundamentación con argumentos convincentes o razones suficientes para la realización de una investigación. Quiere decir que usted aquí lo que va a hacer es explicar la importancia y los motivos que llevaron al investigador, o sea, en este caso a ustedes, investigadores, a realizar el trabajo. Les voy a colocar un ejemplo base, y lo decía muy bien, tanto la profesora Leonor como el profesor William. Cuando uno tiene un interés con un tema específico, uno quiere exponer y explicar esa importancia y los motivos que llevan a que yo pueda realizar ese trabajo. Les cuento yo un trabajo que se utiliza en este momento en la alcaldía de Bogotá, que salió también de una investigación que hice. Yo me inventé una malla para el tema del barrismo futbolero en Bogotá. Y entonces lo decía muy bien, y creo que coincidimos aquí con William, cuando decía, no es que yo sea allí, no, sino cómo podemos empezar a integrar, articular y hacer un trabajo mucho más fundamentado. Yo hice una malla pensando no solo en un hincha de Santa Fe, un hincha de Millonarios Nacional, sino pensando en un grupo específico que moviliza masas, que es de mi interés, que yo digo, puedo trabajar para dar unas pautas. Eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Cuál es el interés que me mueve? Yo quiero justificarlo acá. Si es el feminicidio, estupendo. Si es la inclusión social en algo delimitado, específico que ustedes vienen desarrollando, lo vamos a colocar. Por eso toda investigación se realiza con propósitos bien definidos. Dichos propósitos deben ser lo suficientemente persuasivos para mostrar las causas,
¿Cuáles son las causas, los motivos o razones que justifican esa realización? También justificar un estudio implica explicar por qué es conveniente llevarlo a cabo, cuál es su beneficio, su recompensa o utilidad, qué oportunidades ofrecen, en qué fortalece la realización de la investigación o bien cuál es la consecuencia de no realizarla. ¿Se presenta alguna debilidad o amenaza en no llevarla a cabo? Es importante que ustedes cuando tengan una idea, un interés sobre algo, lo puedan investigar. Por eso nosotros miramos antecedentes en algún momento de este proceso, miramos también ese marco teórico, preguntamos al tutor, el tutor nos hizo una retroalimentación, nosotros entre compañeros estuvimos ayudando y dialogando, cada uno teníamos algunos intereses particulares, pero al final coincidimos con alguno común y desde allí estamos centrándonos. Eso es lo que vamos a nosotros a colocar en ese anexo 7, que es el póster científico académico, que lo tengamos muy presente. Allí es importante, en la fase 5, hay 2 lecturas de gran interés que sería muy pertinente que ustedes la pudiesen revisar, que es la lectura de Pérez, que habla sobre la normatividad para elaborar una propuesta del proyecto de investigación. Es clave, aunque con la norma bien precisa y bien utilizada, tenemos una base central en todo. También el texto de Restrepo, los componentes de un proyecto de investigación también nos podrían ayudar para repasar lo que hemos venido realizando. Eso era como las cosas generales que yo quería, porque pues para ser muy preciso con el tiempo, cualquier pregunta, pues ahí estaremos nosotros, los tutores, interactuando con ustedes para precisar también algunas inquietudes. Yo creo que con esto iría terminando para no coger más tiempo, no sé, nuestra directora Liliana nos dirá, pero hasta ahí sería como lo que yo quiero como precisar para que lo tengamos muy presente. Esto, la última presentación que yo les coloco, está muy especificado en ese anexo 7. Va a aparecer todo lo que yo les estoy presentando en este momento a ustedes con una explicación pertinente, aunque ustedes ya con lo que yo le acabo de decir y con las apreciaciones de mis compañeros, pues nos queda mucho más sencillo y claro de llevar a cabo este último póster científico. Entonces, por último, pues agradecerles tanto a mis compañeros, colegas, por la explicación tan bonita y también pues ustedes estudiantes por estar muy atentos y pendientes de esto. Le doy la palabra a nuestra querida directora Liliana. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a los profesores Leonor, el profesor William y el profesor Freddy por su excelente explicación. Quería agregar algo acerca del póster científico. Apreciados estudiantes, esto es un formato académico, por lo tanto no se debe de cambiar. A veces recibimos, ya cuando estamos calificando la fase 5, formatos que no corresponden, entonces debe ser este es el formato académico que vamos a recibir. La grabación, ustedes ya saben que se comparte por diferentes medios, como es la mensajería interna del curso, por el Skype, por los foros y por el espacio en el entorno inicial de las webconferencias y por las noticias del aula. En esos espacios quedan la grabación de las webconferencias. A ustedes mil gracias por la asistencia. Les voy a hacer 2 recomendaciones muy rápidamente. Por favor, estar revisando que estén sus calificaciones al día, que no les falte alguna. Si les falta alguna, por favor, le escriben a su docente. Leer muy bien las guías. A veces entre nosotros comentamos de que pareciera que ustedes no las leyeran. Entonces, por favor, leer muy bien la guía y leer y revisar los anexos para que se haga un buen trabajo. Mil gracias por su asistencia y estaremos aquí pendientes de sus inquietudes. Cada docente, si necesitan que ustedes si tienen alguna inquietud o alguna duda, por favor, escriban a sus docentes. Muchas gracias, profesora Liliana. Muchas gracias, profesora Liliana. Gracias a todos. Saludos.